Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan en este día de hoy. Aquí estamos con una nueva edición de Sinfonía Oculta de la Existencia, donde semana a semana le damos espacio a todas las corrientes y conocimientos relacionados con la conciencia y a aquello que nos conecta con nuestra identidad más profunda y verdadera, a manifestar en nuestras vidas todas las capacidades del alma. Nuestra intención es compartir reflexiones orientadas a la elevación de la conciencia humana, yendo desde la psicología hasta las ciencias del espíritu. Cada semana iremos abordando algún tema relacionado, desde una mirada libre de dogmas y de misticismos, entendiendo que la conciencia debe compartirse mediante un lenguaje sencillo, libre de superstición, libre de manipulación y libre de ego. Si estos temas son de tu interés y quieres escuchar más, déjanos por favor un like, haz un comentario o suscríbete a nuestro canal. Es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo para crecer y mejorar la difusión de estos temas para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Con tu like, comentario y suscripción estarás contribuyendo a la construcción de un mundo cada vez mejor conectado, más amable y en equilibrio. En esta ocasión nos gustaría ahondar en una de las figuras más enigmáticas, más olvidadas y más importantes de la tradición del cristianismo. Se trata de la figura de María Magdalena, que muchos hoy en día no conocen, más allá de esta figura de la supuesta prostituta que sana a Jesús en algún momento y se convierte en uno más de sus seguidores. Esta historia, la verdad, es bastante mítica y tiene muy poco asidero, por no decir ninguno. Lamentablemente, la historia relegó a un muy oscuro olvido a una de las más importantes figuras del cristianismo. Nos parece muy importante hoy en día que se está hablando de conciencia crística, rescatar esta figura que es clave para entender la profundidad del rol femenino en María Magdalena dentro de todo lo que es la conciencia crística. De hecho, la figura de María Magdalena pasó de ser esta prostituta a ser declarada el año 2016 por el Papa Francisco como apóstol de los apóstoles, es decir, la más importante de todos los apóstoles. ¿Qué cosa llevó a que la Iglesia declarara hace pocos años atrás recién la apóstol de los apóstoles? Bueno, como veníamos señalándoles, el cristianismo oficial siempre nos ha contado que María Magdalena fue una pobre descarriada, una pecadora perdonada y luego rehabilitada por Jesucristo. Pero el hallazgo a mediados del siglo pasado de medio centenar de evangelios gnósticos en la aldea egipcia de Nag Hammadi reveló el nivel espiritual y la importancia que María de Magdala tuvo en el círculo íntimo de Jesús, ocultada por los evangelios canónicos, que fueron seleccionados de entre otros muchos en el siglo IV, y única fuente autorizada desde entonces para adentrarnos en la vida, el entorno y el mensaje de Cristo. Con la intención de seguirle el rastro vital borrado de la Magdalena, vamos a ir recurriendo a las leyendas, y una de ellas cuenta que María Magdalena predicó, hizo penitencia y murió en la Provenza, región de Francia, y sus restos descansan en un lugar denominado Saint-Maries de la Mer, en la desembocadura del río Ródano. Es así que sobre esta mujer, tan difamada como amada, se cierne un enigma. Enigma que pintores, poetas, escritores, filósofos e historiadores refrescan desde tiempos antiguos, plasmando en símbolos y alegorías pistas ocultas que conduzcan a desentrañar la historia personal y la incidencia en el cristianismo primitivo de esta figura esencial, para algunos conocida también como la torre más alta, la apóstol de los apóstoles, la mujer que conocía el todo, y según otros, adúltera, prostituta y pecadora pública. Esta marcada dualidad en la percepción pública que tiene María Magdalena podemos ver que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, el mundo cristiano occidental está generosamente regado con el nombre de la Magdalena.
en ríos, valles, montañas, ciudades, ermitas, iglesias, catedrales o incluso hasta regiones completas. Y podría resultar un poco extraña tal nivel de veneración hacia una mujer que significó una preocupación tan particular para el Papa Gregorio Magno a finales del siglo IV, quien a través de una homilía bastante infamante declaró de ella: creemos que aquella mujer a la que Lucas denomina pecadora y a la que Juan llama María, es la misma María de la que, según Marcos, se expulsaron 7 demonios. ¿Y qué otra cosa significaban estos demonios sino todos los vicios? Es evidente, hermanos, que la mujer utilizó previamente un ungüento para perfumar su piel en actos prohibidos. Bueno, es evidente que el máximo representante de la iglesia oficial tenía que destruir la reputación de María de Magdala, porque 6 siglos después de su paso por la tierra, seguía sirviendo de inspiración a comunidades de creencias gnósticas que rechazaban la intermediación de sacerdotes y obispos para alcanzar la verdad al asumir la máxima de Cristo, quien nos enseñara que el reino de Dios está dentro de nosotros. Bueno, seguimos entonces interiorizándonos en la vida de María Magdalena. Primero se hace necesario comentar un poco más de historia. En la ciudad española de Toledo, a partir del año 400, se condenó a un grupo cristiano denominado los Priscilianistas, cuyo líder y otros miembros de este grupo habían sido ejecutados solo unos años antes por su especial visión de la práctica cristiana, que irritó a ciertos obispos. Esta práctica cristiana otorgaba a las mujeres la capacidad de predicar, de ser líderes de comunidades religiosas y el estudio de los textos sagrados para extraer sus contenidos más bien esotéricos. Hacia el año 600, los concilios de Braga vuelven a condenar a estos priscilianistas, también a gnósticos y a maniqueos, así como a los textos apócrifos que ellos utilizan. Evidencia de que seguía habiendo grupos de población que se resistían a acatar una visión única del cristianismo, antes emanada de los intereses del Imperio Romano y ahora de la realeza visigoda, secundada por los obispos. La persistencia de estas creencias consideradas heréticas, inspiradas en el cristianismo de la Magdalena, místico, individual, autoexigente, caritativo, misericordioso y ajeno al poder, fue quizás lo que impulsó al Papa Gregorio a tener que arremeter contra ella. Los únicos textos admitidos por la Iglesia sobre la figura y la misión de Jesús apenas la mencionan, o bien la dividen entre varios personajes en lo que parece una táctica más bien de despiste. Por un lado, María llamada Magdalena, por otro lado, María de Betania, o la hermana de Marta y de Lázaro, también la mujer que unge al Maestro, y por otro lado también quizás el discípulo amado o el mismísimo autor del cuarto evangelio, que es Juan. Bueno, además de los evangelios apócrifos, y recordemos que apócrifo significa oculto, no falso como algunos creen. Además de estos evangelios apócrifos de Nag Hammadi, de tendencia gnóstica, tenemos 2 evangelios más con el nombre de María y también de la Pistisofia, todos ellos accesibles a quien quiera buscarlos hoy en día. En otros evangelios, como el de Felipe, también se nos dice que María es la compañera del Señor, a quien ama más que a ninguno y a quien besa con frecuencia. En otros, como el Evangelio de María, se refleja la pugna que Pedro mantiene con ella y su incredulidad ante el hecho de que Jesús la prefiera a ella sobre los demás apóstoles y le haya transmitido incluso enseñanzas ocultas. A partir de estos textos, ocultos durante 15 siglos, llenos de detalles que algunos estudiosos consideran reveladores, varios de ellos han concluido que Jesús y María estaban casados. Teniendo en cuenta que esos evangelios, y probablemente muchos más destruidos o aún no descubiertos,
circulaban libremente en los primeros siglos por todo el imperio, la figura de la Magdalena constituía una amenaza para este cristianismo más bien patriarcal que empezaba a forjarse, en clara oposición con los relatos evangélicos que describen al maestro rodeado de seguidoras, leales hasta el fin. Muchas concepciones sobre la esencia y la práctica del mensaje de Cristo se enfrentaron durante varios siglos, hasta que Constantino decidió poner orden teológico para asegurarse una religión sin fisuras en la que apoyar su tambaleante imperio. Fue en ese momento, y por razones políticas, cuando se eligieron los evangelios que serían desde entonces los considerados verdaderos. Los 3 evangelios conocidos como los sinópticos, es decir, escritos por quienes vieron con sus propios ojos, y luego el evangelio de Juan, que es más exhaustivo y más preciso en los detalles. Estos evangelios sí coinciden, al menos en ignorar casi por completo la figura de María de Magdala, una figura de enorme relevancia en los otros evangelios que también circulaban en aquel entonces. Constantino había pedido que le hicieran 50 copias del trabajo resultante de armonizar los evangelios seleccionados, y fue quizás entonces cuando los copistas aprovecharon para borrar de la vida de Jesús a personajes inconvenientes y reforzar a su lado a otros, como Pedro. Cuando Teodosio declaró el cristianismo religión oficial del imperio, se persiguió y eliminó a los disidentes y a sus textos, que sí fueron copiados y ocultados para que las generaciones futuras conocieran otras interpretaciones y aspectos de la vida y el mensaje de Jesús, un mensaje de amor que acabaría finalmente con el brutal imperio romano. Según los evangelios canónicos, había un grupo de mujeres ricas y agradecidas que seguían a Jesús por haberlas librado de diversas enfermedades y estigmas, como los 7 demonios que expulsó de María de Magdala. Recordemos que el 7 es un número sagrado en religiones y filosofías, y en algunas define incluso puntos esenciales del cuerpo humano. Recordemos los llamados chakras. Si Jesús entonces la liberó de 7 poderosos obstáculos, llamados demonios, ¿significó entonces que la purificó para recibir sus enseñanzas secretas, por ejemplo? Son las mujeres las que permanecen al pie de la cruz, y es María Magdalena la primera testigo de la resurrección, el acontecimiento esencial del cristianismo. Pero a partir del milagro supremo, los evangelios canónicos ya solo nos hablan de la cena de Maús y de las lenguas de fuego que dotan a los apóstoles de todas las cualidades para emprender su misión, prescindiendo de los personajes que participaron estrecha y activamente en el drama y en el gozo, principalmente la Virgen María, María Magdalena, Marta, Lázaro, José de Arimatea y Nicodemo principalmente. Bueno, entonces resulta que cuando las leyendas nos hablan de que María Madre, Lázaro, Marta, José de Arimatea y otros fueron abandonados en una barca sin remos, ni velas, ni timón, para que el mar Mediterráneo básicamente acabara con sus vidas, recordemos que Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos, miembros del Sanedrín y seguidores de Jesús en secreto, y que fue gracias a sus influencias políticas cómo obtuvieron de los romanos la entrega del cuerpo de Jesús. Justamente estos hombres con recursos, como José de Arimatea, que hasta incluso disponía de una tumba nueva para acoger a Jesús, solían obtener su riqueza del comercio, por lo tanto, perfectamente podía disponer de barcos a su conveniencia. ¿Cómo acabaron entonces él, familiares y seguidores cercanos de Jesús, en la Provenza, Francia? Resulta que Santiago el Justo, el denominado hermano del Señor, había quedado al frente de la iglesia de Jerusalén, y entre discusiones con autoridades judías y otros apóstoles sobre la obligatoriedad de hacer seguir la Torá a los nuevos cristianos, junto a otros matices religiosos,
acabó siendo objeto del odio de sus oponentes, que terminaron juzgándolo sumariamente y lo ejecutaron. Por otra parte, si el Sanedrín ya había instigado a los romanos para que crucificaran a Jesús, heredero de la casa de David, que ponía en peligro el poder del sumo sacerdote y el statu quo de colaboración con el imperio, si también habían matado a Santiago el Justo, no resulta entonces difícil imaginar la persecución a sus descendientes y a sus seguidores, que habrían tenido que ponerse a salvo huyendo a Egipto. Bueno, es justamente en Alejandría donde existe este grupo de origen esenio, dicen algunos, denominado los terapeutas, que fueron descritos por el historiador Filón. Todos ellos eran miembros de la casa de David, como lo era también la misma Virgen María, e incluso María Magdalena, si hubiese sido la esposa de Jesús. Es entonces que desde Egipto habrían partido ellos hacia la Provenza. ¿Y por qué a la Provenza? Bueno, porque allí desde hace siglos se había establecido una comunidad benjamita. Y en Galilea, de donde era oriunda María de Magdala, había también benjamitas, que quizás fuera incluso su tribu de origen. Esto explicaría el posible vínculo, más allá de maestro y discípula, entre Jesús, de la tribu de Judá, y María, una benjamita, que así nuevamente unían la casa de David. Es así entonces como una princesa procedente de Egipto llega a la Provenza, María de Magdala, y se presenta negra, como las vírgenes negras que empezaron a proliferar en Occidente durante el Medioevo y que siempre se han asociado a la Magdalena. Lo negro, lo oculto, el cristianismo secreto de la discípula amada. El nombre de María Magdalena viene básicamente de Magdala, es decir, la torre más alta, que era la ciudad más importante de la orilla noroeste del mar de Galilea, una comunidad rica cuya economía se basaba más bien en el pescado y en la tintura de telas. En esta localidad de Magdala se ha excavado recientemente una pequeña sinagoga de 11 por 11 metros, que data de poco antes del tiempo de Jesús. Y se especula si acaso él, que por su condición de rabino o maestro enseñaba en las sinagogas, pudo quizás haber enseñado también en esta sinagoga. Igualmente, recordemos que un rabino de 30 años soltero iba en contra de las leyes de Israel, leyes que el mismo Jesús declaró haber venido no a abolir, sino que a darles cumplimiento. ¿Dónde vivió María en Galilea? Bernardo de Clairvaux, el poderoso abad, impulsor de la Orden del Temple, encomendó a los caballeros la obediencia a Betania, el castillo de María y de Marta, lugar que también se cita en el Evangelio de Juan como el hogar de María, de Marta y de Lázaro, y de donde habría tenido lugar el ungimiento de Jesús por María de Betania. Betania, un lugar muy cerca del Monte de los Olivos, era donde Jesús solía descansar entre sus predicaciones y sus retiros. Casi toda la misión de Jesús, de hecho, tuvo por escenario Galilea, de donde era su madre, María, y José, su padre adoptivo. Cuando algunos evangelios canónicos nos cuentan que María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, que era el intendente de Herodes, y Susana, eran seguidoras de Jesús y le ayudaban con sus riquezas, se nos hace bastante evidente que María disponía de recursos propios, y es bastante posible que muchos de los hechos relatados en los evangelios tuvieran lugar en aquel castillo familiar. Nuevamente la leyenda nos cuenta de que María Magdalena pertenecía a la clase alta y era descendiente de aristócratas. Su padre se llamaba Ciro y su madre Eucaria. Con su hermano Lázaro y su hermana Marta eran propietarios de Magdala, una ciudad amurallada a unos 3 kilómetros de Genesaret, cerca del mar de Galilea, así como de Betania y de una parte considerable de Jerusalén. Puede que esto último quizás tenga alguna relación con un barrio de Jerusalén,
Una de las entradas de Jerusalén, de hecho, recibía el nombre de Puerta de los Esenios. Los esenios también estaban establecidos selectivamente en Galilea, junto al Mar Muerto. Por otra parte, ya en una época posterior, es sabido que muchos artistas pertenecieron a órdenes y sociedades secretas o discretas, donde se transmitían conocimientos prohibidos por la Iglesia, que paradójicamente era su mayor cliente, junto con reyes, nobles y ricos burgueses. Así, se hacía muy frecuente entonces que cuando se trataba de un tema evangélico o una representación de santos o de personajes mitológicos, estos artistas incorporaban símbolos que podían leerse si es que se tenían las claves. En el caso de la Magdalena, suelen representarla con el cabello rojo, generalmente suelto y en ocasiones incluso cubriéndola por completo, con ropajes rojos y a veces adornados con un armiño, que es el signo de la realeza, con un frasco de perfume o un nudo en alguna parte de las ropas, también una calavera, un libro y una cruz. Solo la cruz y el frasco de perfume, que alude al ungimiento de Jesús, proceden de los evangelios canónicos y la asocian justamente con la figura de la pecadora. Pasando ahora a nuestra época actual, sea casualidad o no, ya cuando estaba finalizando la llamada era de Piscis y se estaba dando comienzo a la era de Acuario, que algunos también conocen como la era de la transparencia, se descubren los evangelios gnósticos en Nag Hammadi, que pronto empiezan a traducirse entonces y a publicarse, coincidiendo también con los movimientos sociales de los años 60, con la reclamación de derechos para las mujeres y la vindicación de la figura de la Magdalena por las feministas. Ya en el año 1050, el Papa León IX la había declarado como santa, fijando su celebración el 22 de julio y ordenando a las autoridades religiosas que en todas las iglesias cristianas de Occidente se leyera en su onomástica el versículo de Lucas, que el Papa Gregorio asociara con María, la pecadora. Si toda la humanidad, incluyendo a los papas, hemos nacido con el pecado original y todos somos por tanto pecadores en tanto no nos purifiquemos, ¿por qué se le estigmatizó solo a ella como pecadora? Bueno, consciente de la injusticia y atento a los cambios sociales, Pablo VI prohibió en 1969 que se siguiera insultando la memoria de la santa y se instruyó a las iglesias para que en su día se sustituyera la lectura de Lucas por la de Juan, capítulo 20, versículos 1 a 2 y 17 y 18, que dice: El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y Jesús le dice: No me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Fuera o no ella la autora de este evangelio, porque hoy en día muchos aún especulan que el llamado evangelio de Juan fue realmente escrito por María Magdalena y luego esa autoría se le atribuyó a Juan por una conveniencia de los padres de la iglesia de ese entonces, que ya tenían esta animadversión por la figura de Magdalena, como ya nos estamos viendo. Es así como cada 22 de julio entonces se hace al fin justicia a su memoria, aunque en realidad el papado nunca haya decretado alguna bula o alguna rectificación sobre el tema. Es así entonces como este último medio siglo ha habido más investigaciones y publicaciones por parte de mucho mejores expertos en la historia de las religiones sobre María Magdalena. Aquí sencillamente hemos pretendido intentar acercarnos un poco más, desde un conocimiento más reducido quizás, a quien consideramos la figura más importante del cristianismo, desde el principio de lo femenino, después de Jesús, quien citaba
en uno de los evangelios que fueron recuperados: mi madre, el Espíritu Santo, me tomó de un cabello y me llevó al monte Tabor. Recordemos que en la interpretación esotérica el cabello representa la energía y, como hemos dicho, uno de los aspectos que identifican en el arte a María es su larga cabellera pelirroja. También, por otra parte, podemos recordar que en el Opus Alchemicum, en la obra de la alquimia, se pasa del negro al blanco y se termina en el rojo. La figura de María Magdalena es una tan rica, tan polifacética, tan inabarcable, que lamentablemente tendremos que dejar para futuros capítulos sus aspectos relacionados con los esenios, con Juan Bautista y otros de los participantes en esta gigantesca historia, además de los lugares de la Provenza, en Francia, en los que predicó e hizo penitencia María Magdalena, y donde aún existen antecedentes de santuarios a Isis y otras diosas madres que finalmente desembocarían, por decirlo así, en las imágenes de las vírgenes negras, de la Madre y del Hijo. Es así entonces como confiamos en que ella nos perdone los errores y que nos vaya guiando hacia el camino, la verdad y la vida que dejó alumbrados en su paso por nuestra tierra. Esperamos que este pequeño paseo por la historia de María Magdalena nos haya servido como recordatorio de su figura y su presencia como algo lamentablemente olvidado, pero que hoy en día está cobrando mucho más fuerza, sobre todo porque representa el aspecto esotérico de la Iglesia Católica, ese aspecto que fue recluido en órdenes iniciáticas, en escuelas de misterio, desde el sur de Francia, como hemos ido viendo, para luego pasar a expandirse por todo el mundo a través de distintas escuelas de conciencia o de movimientos como el movimiento gnóstico, como los Rosacruces y tantas otras órdenes que fueron receptoras de conocimientos iniciáticos, popularizadas ya estos últimos años a través de la expansión, digamos así, de este conocimiento más bien esotérico, debido también a que las personas ya están dispuestas a recibir y a buscar unas explicaciones más profundas respecto a las verdades que nos fueron transmitiendo la Iglesia Católica. Así entonces esperamos que esta pequeña reivindicación de la figura de María Magdalena nos sirva de inspiración para seguir profundizando sobre estos temas.